Ok. Da- bueno, estamos esperando en aproximadamente 10 minutitos vamos a comenzar. Es para que puedan estar acercándose, puedan prepararse, que arrancamos en un ratito. Mándame, Víctor, la solicitud a Zoom. ¿Me lo mandaste? Haz clic, Dofi. Acepta que me abra mi Zoom ahí, por favor. Ahí yo le di al Víctor, en mi compu, Marcia Zavala. Fire, hay un Fire. Ruby Velasco, Ricardo Torre Ábalos. Ahora lleguemos por Teams, ¿no? No, aquí no hay más. Matías Nicolás Luna Reyes. Marcia Zavala. Ahora sí. Ya estás, Víctor. Ahora yo te voy a admitir. Dionisio, cuando sean las 8, yo me voy a poner administrador en mi computador y voy a seguir agregando gente. Tú dale con la enseñanza. Magda López es tu hermana, ¿cierto? ¿Quién le mandó el formulario? Yo no mandé el link a la base a ninguno. No, pero te digo que Nena, hazme un favor, andai la única video que se me corta pasó de. Fíjate si estoy saliendo, si estoy ahí. Tu celular. Y aquí, el Mac. Magda López. Hugo Rojas. Había un Hugo Rojas. Sí, ya está. Ya. Linet. Toño. Ya voy. Toño. Ricardo Torre Ábalos. Sí, el Ricardo ese. Sí, no cierro. No, porque yo ahora voy a seguir registrando gente de ahí. Toño, Ricardo sí, Ricardo Torres Ábalos. Toño también. Dani Luz. Dani Luz. Ahí nos vemos. Ya, que siga intentando porque hay mucha gente que tenemos que le estamos dando la admisión. Que siga intentando. Dani Luz. Ale Huerta. No, él la va a ir pasando, porque yo voy a estar ahí recibiendo gente, admitiendo gente. Dani Lucy, Ale Huerta.
Matías, Nicolás, Dani, Luz. Matías, Nicolás. ¿Qué? ¿Qué? Magdalena López, sí, sí, pobre, perdón, hermanita. Estaba con otro color. Huawei P Smart 2. Elsa Patricia. Elsa Patricia. Ale Huerta, Dani Luz, Ale Huerta. Ale Huerta, me dijeron que sí. Dani Luz, Marcia Zavala. Ah, esta es mi mamá. El Fire es mi mamá. Mi mamá es el Fire porque tiene el tablet de Amazon Fire. ¿Cuál es tu mamá? Silvia Mendoza. Dani Luz. Hola mamá, ahí están. Daniela Vargas. No hay otra Dani. Y me quedan 5 minutos. En Facebook vamos a estar comenzando en 5 minutos. Marcia Zavala, Gisela. Había una Gisela. Nena. Ya vamos a estar comenzando, estamos admitiendo a las personas. Gisela, Marcia Zavala, Galaxy J Neo, ¿sí? Gaby Navia, sí. Iglesia Casa de Gracia. Ah, este es el de la... Creo que este Galaxy J7. Ah, no, ahí está mi tía Sandra. Nena, ¿para dónde vas? Venite por aquí. Sí, Sandra Vázquez. Nena. Rubí Velasco. Amanda, esta es la Amanda. Amanda, la amiga de Patti. Rubí Velasco. Mira, me quedan 5 personas esperando. Que es Gisela, es Huawei Smart 2, un Galaxy J7 Neo, Iglesia Casa de Gracia y Claris. ¿Cómo estamos en Facebook? Sí. Miren, aquí ya. Claris, perfecto. Quedan 4 personas esperando. Hola a toda la gente que está mirando por Facebook. Tenemos 18 personas. En Instagram vamos a empezar a transmitir en este momento. ¿Puedes empezar a transmitir en vivo? No sé cómo. Está abierto ahí el Instagram. Lo vamos a dejar aquí paradito, ¿vale? No, solo apóyalo ahí. Empieza la transmisión en vivo por Instagram. Gisela, Huawei, Claudia, Joel Ramos. Virginia Garzón. No te guindes ahí. Jimena Fernández, había una Ximena con X. Ximena Fernández. Claudia. ¿Me escuchás? Sí, yo les escucho. Yo quisiera saber ahora a todas las personas que están, voy a empezar desde la primer página porque en este momento somos 64 personas y quiero saber con manito arriba si me escuchan bien. Yo los voy a silenciar a ustedes porque si no va a ser muy difícil, va a acoplarse mucho, ¿ya? Entonces, manito arriba si me están escuchando. ¿Sí? ¿Me están escuchando en esta? Perfecto.
Ya en segundos nomás llega Dionisio. Excelente, muy bien. Muy bien, están poniendo manita arriba. Perfecto. Bien, los voy a silenciar a todos. Ya. Y en Facebook, a ver, ya. En Facebook somos 16. Ven, Diony, yo voy a seguir allá, sí, hay que tener cuidado ahí. Big Boss, Clara Emilia Santana. Había una Santana aparte de la Bebo. Clara Emilia Santana. Es que hay un Big... Es que no, hay Big Boss, Iglesia, Casa de Gracia y Huawei Smart 2007. Hay 3 personas. No, es que son estas personas, yo no puedo mirar más. Son estos 3 que quedan esperando. Porque hay un Big Boss, Iglesia, Casa de Gracia y Huawei Smart 2019. ¿Qué? Sí, sí, porque tiene que empezar. Bien. Sí. Bien, ahora yo me voy para allá. Ah, sí. Me tengo que buscar Velo. Aquí. No. Escribir para... ¿Dónde estoy? Velo. Ay, no me encuentro. Velo. Aquí. Hacer anfitrión. Ya. Ven, Dion. Ok, ahora tú vas, o sea, Diony, ¿dónde estás? Yo te voy a buscar. Aquí. Mira, estás ahí. Hola, hola, buenas noches para todos. Que Dios les bendiga. Veo varias caras conocidas, otras no tanto, pero igual un placer estar aquí con ustedes. Realmente es un privilegio poder disfrutar de esta noche. Vamos a tener que aprovechar bien el tiempo para que tengamos una idea más o menos en cuanto a tiempo. Este seminario, las clases comúnmente duran de 3 horas a 5 horas, ¿ya? Nosotros solo vamos a tener 1 horita y algo, ¿ya? Entonces vamos a tratar de hacer mención a aquellas cosas que son como más importantes. Hay alguien que en este momento está compartiendo su pantalla, entonces le pedimos por favor que no comparta su pantalla. Pero ¿qué les parece si oramos para empezar? Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por esta linda oportunidad que tú me has dado de compartir con mis hermanos. La verdad que ha sido impresionante la reacción de la gente, el deseo de recibir, de aprender. Creo que muchos estamos aquí por necesidad, otros porque también queremos poder ayudar a otros. Así que
Oramos para que seas tú glorificándote, toma autoridad de aquellos que todavía están ingresando, aquellas personas que se nos están uniendo en las diferentes redes sociales. Oramos para que esto sea para tu gloria. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el motivo por el cual tomamos la decisión de hacer este seminario en un tiempo de oración, Dios nos dijo que debíamos impactar de manera social y no quedarnos quietos en medio de esta cuarentena. Pero algo que Dios ha estado poniendo fuerte en mi corazón es que una vez que esta cuarentena finalice, nosotros vamos a tener que ayudar a muchas personas. Yo trabajo como consejero espiritual, pero también trabajo como técnico en consejería. Pero hasta ahora, en los años que llevo trabajando en esta materia, la plomada divina ha sido una base fundamental para todas las consejerías con las que yo trabajo. Entonces, en algún momento ya yo les voy a empezar a hablar con el pasar de los días, como si ustedes también fueran consejeros, porque yo sé que Dios va a vivir un proceso personal con cada uno de ustedes en su corazón, pero también va a llevarte a recibir una luz que te va a poder ayudar a otras personas. Creo que en este tiempo Dios nos está desafiando con lo que se viene. Se viene un tiempo donde muchas personas perderán seres queridos. Ojalá esto no llegue a nuestras puertas, que Dios nos cubra a cada uno de nosotros, pero sabemos que de una u otra manera algunas cosas pueden tocar a personas cercanas y la idea es que nosotros podamos tener herramientas para ayudar. Entonces, ese es uno de los motivos por los que hemos querido traer la plomada divina en este tiempo, para poder ayudar a otras personas, que ustedes vivan un proceso personal, pero que también sea una herramienta de bendición para muchos en este tiempo. Así que no siendo más, quiero empezar con una pequeña introducción y quiero invitarlos a Segunda de Reyes capítulo 5, verso 1. Por agilizar tiempo, yo voy a estar leyendo más rápido los versículos, ¿ya? Yo los animaría más bien a ustedes a tomar nota y de una u otra manera ya les va quedando el registro. Pero Segunda de Reyes capítulo 5, verso 1, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Vemos una característica, y es que era un hombre valeroso en extremo, un hombre amado por su rey Ben-Hadad, ¿cierto? Pertenecía al ejército de Siria, ¿ya? Pero había una característica, y es que él tenía lepra. Algo que, para ponernos un poco en contexto, en el Antiguo Testamento a la lepra se le consideraba una maldición. Entonces las personas que tenían lepra normalmente eran expulsadas de la ciudad. Tenemos que tener presente que muchas de estas ciudades eran cerradas y algunas de las necesidades, digámoslo así, físicas, corporales, normalmente se hacían o se botaban o se expulsaban fuera de las ciudades para no contaminar dentro de la ciudad. Entonces muchas de las personas enfermas o malditas que se les consideraba, ellos eran expulsados de la ciudad y tenían que vivir de la misericordia de la gente. Entonces estamos hablando de que un hombre como Naamán, que lo ha tenido todo como general, un hombre valeroso con todas sus condecoraciones, que se ha ganado muchas cosas en el ejército de Siria. Es interesante, no sé si ustedes notaron ese detalle, que dice que Jehová había dado salvación a Siria a través de Naamán. Y es interesante que mencione a Jehová, porque de una u otra manera es un pueblo enemigo a la nación de Israel, al pueblo hebreo. Pero esto nos da una característica de que el pueblo está viviendo las consecuencias, ¿no?, de algunas malas decisiones que ellos habían tomado. El punto es que ahora Naamán está frente a una disyuntiva, porque la lepra comienza como algo pequeño, pero no se queda como algo pequeño. Es algo que con el tiempo comienza a crecer y se va a hacer notorio para otras personas. Entonces la disyuntiva es: ¿lo confieso? ¿No lo confieso? ¿Lo hablo? ¿No lo hablo?
cuándo lo hablo, pero si tú te das cuenta, mientras que uno calla, parece que esto sigue creciendo. Y muchas veces en nuestro corazón también estamos luchando con cosas así. Lo hablo, no lo hablo, lo digo, no lo digo, y parece ser que esto nos empieza a carcomer por dentro. Pero algo que vamos a ver con Naamán es que para él recibir su sanidad, él tuvo que mostrarse vulnerable, él tuvo que abrir su corazón. Y quiero utilizar esto como introducción, porque para este seminario de la Plomada Divina, nosotros vamos a vivir un proceso personal, cada uno de nosotros. Es muy posible que con el pasar de los días hagamos el anuncio. Nosotros tenemos una oficina virtual de consejería con la que trabajamos a través de las redes. Lógicamente, ahora que estamos viviendo este proceso tan especial, se convertirá en algo más fuerte, ¿no? Y seguramente ustedes se van a ir identificando con cosas. Pero vemos que en la casa de Naamán trabajaba una sirvienta, una doncella. Esta chica había sido capturada por ellos, posiblemente en una de las guerras, por algo estaba como sirvienta en la casa de Naamán. Ella pertenecía a la nación de Israel. Y ella le hace una sugerencia: mira, Naamán, yo sé que si tú vas a mi tierra y te encuentras con el profeta Eliseo, él te sanará de tu lepra. Entonces, si tú te das cuenta, es una persona que sabe que en algún momento va a morir. Y cuando uno está a punto de morir, lo que uno quiere recibir es un sentido de esperanza, ¿no? Y ojalá una esperanza de vida. Y esto es lo que esta chica le está dando, una esperanza de vida. Le está diciendo: yo sé que si tú vas a mi tierra, el profeta te sanará. Pero me llama mucho la atención el corazón de la chica, porque es un corazón que nos refleja mucho lo que es el perdón, ¿ya? Los sirios eran un pueblo malo, eran un pueblo sanguinario, eran un pueblo que cuando atacaban otras naciones hacían cosas desastrosas, quizás algunas no vale la pena mencionarlas, pero muy posiblemente esta chica sufrió distintos tipos de abuso a manos de sus captores, a manos de las personas que la trajeron a esta nación. Pero ella tiene un corazón perdonador y ella le ofrece salvación, ella le ofrece esperanza, le ofrece vida. Yo creo que muchos de nosotros, bajo una cosmovisión religiosa, al saber que Naamán tenía lepra y todas las cosas que él le hizo a la nación de Israel, o los sirios le hicieron a la nación de Israel, quizás muchos de nosotros hubiésemos dicho: bueno, esto es justicia divina, esto es Dios quien se lo mandó, allá arriba hay un Dios fiel en los cielos y yo sabía que él iba a hacerme justicia. Pero no, esta chica tiene una actitud diferente. Esta chica tiene una actitud de ofrecer perdón, de ofrecer esperanza, de ofrecer vida. Veo que muchos predicadores se enfocan en Naamán, otros se enfocan en Eliseo, muchos mencionan también a Gesi, pero es interesante que pocas personas mencionan a esta chica que juega un rol clave en este milagro, porque ella es la que le da esa oportunidad de vida y lo hace con un corazón perdonador. Este milagro iba a ser de impacto para muchos, no solo en la nación hebrea, ¿ya?, sino también en la nación de Israel. Pero es interesante que ahora Naamán tiene que confesar que tiene lepra, o sea, él tiene que ir a su rey Ben-Hadad y tiene que decirle: mira, yo tengo un problema que me aqueja y es una lepra. Y él está corriendo el riesgo de que se le considere maldito, está corriendo el riesgo de que sea una persona expulsada. O sea, hay muchas cosas que están en juego, pero creo que muchas veces las situaciones de crisis nos llevan a una desesperación y muchas veces esa desesperación nos lleva a la confesión, nos lleva a pedir ayuda, nos lleva a abrir nuestro corazón, nos lleva a clamar. Y creo que Naamán decide, ¿no?, abrir su corazón, y su rey lo quería tanto que él envía una carta al rey de la nación de Israel. Parece que esta carta no mencionaba a Eliseo. Si tú sigues leyendo el pasaje, el rey de la nación se enoja porque dice que Ben-Hadad lo está provocando para generar una guerra, pero esto llega a oídos de Eliseo, lo que nos habla de que Eliseo también tiene una influencia gubernamental en medio de la nación de Israel.
Eliseo se entera de lo que está pasando y dice al rey, no te preocupes, envíalo a mí, este asunto es conmigo. Llega Naamán a la casa de Eliseo, imagínate este jefe general del ejército de Siria con todos sus uniformes, sus condecoraciones, todos sus títulos, ¿no?, representados en sus medallas, en las diferentes cosas que tenía su vestimenta. Me imagino a varios de los soldados preparando el lugar para que él descendiese del carruaje. Y yo creo que él está esperando esa recepción, ¿no?, puntuosa de parte de el profeta Eliseo. Y Eliseo lo único que hace es mandar al empleado, ¿ya?, a uno de sus siervos y le dice, dile que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. Es interesante porque lo primero que Eliseo trata en la vida de Naamán no es la lepra, es el orgullo. Y para algunos autores y para algunos estudiosos, ellos consideran que la lepra de Naamán representa el orgullo en la vida de las personas. Y muchas veces por orgullo nosotros tenemos cierto tipo de reacciones, ¿no? Y vemos que Naamán también tuvo esta reacción. Una de sus reacciones fue, oye, pero ¿acaso los ríos que hay en mi tierra no son muchos mejores que este? Me mandan a bañar a un río sucio como el Jordán. Y es interesante que sus siervos lo aconsejan, lo que nos habla de un hombre valeroso pero a la vez correcto, una persona que también podía escuchar a sus sirvientes y le dicen, oye, pero si el profeta te hubiese pedido algo más difícil, ¿no lo hubieses hecho? Y yo creo que cuando uno lucha con el orgullo, a veces cuando te lanzan un desafío, tú dices, lo voy a lograr y les voy a demostrar que yo me la puedo. No sé cuántas veces hemos caído en una actitud como esta, pero Naamán escucha a sus soldados y dice, bueno, finalmente es sumergirme 7 veces en un río. No sé si alguna vez te preguntaste por qué 7 veces. Sabemos que el número 7 para los judíos representa perfección, lo que posiblemente nos indica que lo que Dios iba a hacer en la vida de Naamán era una obra perfecta, ¿ya? Así que es interesante que la piel de él sale como la de un niño. No sé cuántos han disfrutado de tener un niño en sus brazos, de pasarle la carita, ¿cierto?, por su mejilla, y tienen una piel que todos quisiéramos tener, pero que parece ser que con el pasar de los años nuestra piel va cambiando un poco. Pero Naamán tiene este privilegio. Ahora él está frente a una disyuntiva. ¿Obedezco lo que dice el profeta o no obedezco? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me sumerjo o no me sumerjo? Y D.L. Moody dice que Naamán tenía 2 enfermedades. Una era su lepra y otra era su gran problema con el orgullo. Pero finalmente Naamán decide obedecer, empieza a sumergirse, pero para poderse sumergir él tuvo que despojarse de sus vestiduras, despojarse de su casco, de aquellas cosas que a él lo hacían un general. Entonces vemos que Naamán, para recibir su milagro, él tuvo que dejar. Y yo creo que muchos de nosotros estamos en esta noche recibiendo este seminario también con la intención de recibir algo de parte del Señor. Amén. Yo sé que a muchos no los escucho porque están silenciados, pero por lo menos háganme una cosita así para yo sentir que estamos conectados, ¿ya? Pero es interesante que Naamán ahora se tiene que despojar y la pregunta es, ¿de qué tú estás dispuesto a despojarte? ¿O cuáles son las cosas en las que tú quieres? Que Dios quiere que tú te despojes. Quizás a veces ese pecado regalón que ha estado ahí por mucho tiempo, ¿cierto? Y que ha sido como la lepra que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Pero quiero decirte que así como Naamán, Dios tiene el poder para sacar cualquier rastro de lepra
y restaurar tu vida y dejar tu piel sana totalmente como la de un bebé. Y lógicamente hablamos también del espíritu. Entonces, Naamán se sumerge. Yo me imagino a los soldados, si yo fuera uno de los soldados que está allí, creo que por respeto ninguno podría ver la desnudez de Naamán, ¿cierto? Pero yo creo que se despertaría mucha curiosidad en mí. Si a ti te dicen que hay un hombre que sana, cierto, que se va a producir un milagro, uno así sea, no es que uno sea chismoso, pero uno como que quiere ver, ¿no? Quiere ver ese obrar del Señor, ¿ya? Y Naamán finalmente recibe su milagro, todas las personas están asombradas, él está asombrado consigo mismo, regresa a la casa del profeta Eliseo agradecido con un corazón. Imagínate haber recibido un milagro de esa magnitud. Su rey le había dado riquezas, le había dado tesoros para que llevara y bendijese en la nación de Israel. Y él considera la posibilidad en gratitud de recompensar al profeta. Es interesante que el profeta no le recibe nada, ¿ya? Y esto nos habla de un texto mesiánico, ¿ya? Para algunos intérpretes esto tiene una cualidad mesiánica porque está introduciendo lo que es el mensaje de la gracia, ¿ya? Es un milagro que tú lo vas a recibir de gracia y es algo que tú no puedes pagar, ¿ya? Entonces se estima que es uno de los motivos por los cuales el profeta no les recibe nada, ¿ya? Finalmente tienen una conversación. En esta conversación Naamán le confiesa que al regresar a su tierra él va a tener que inclinarse ante Rimón, que era la deidad que adoraban los sirios, ¿no? Y él le pide permiso para llevarse un poco de tierra para que cada vez que se arrodillara lo hiciera en la presencia del Dios de Israel, ¿ya? Pero finalmente aparece un personaje. Este personaje es Gesi, ¿ya? Que era el sirviente de Eliseo. En un contexto, digámoslo así, histórico, es un aprendiz, ¿no?, de Eliseo, pero en un contexto espiritual, algunas personas consideran que este personaje representa a Satanás. Ya les voy a explicar el porqué, ¿ya? Sabemos que Gesi en su corazón, él dice, oye, pero el profeta estorbó a Naamán con no recibirle nada. ¿Cómo es posible que no le haya recibido nada? Yo voy a ir, le voy a pedir algo. Él se escapa de la casa, se acerca a Naamán y le dice, oye, el profeta te manda a decir que han llegado 2 hijos de profetas y que si es posible que tú le mandes un par de vestidos y unas monedas de plata. Imagínate, Naamán en esa gratitud le dice, oye, por favor llévate el doble de lo que me has pedido. Así que él regresa a casa. Cuando regresa a casa, atesorando, ¿no?, estas riquezas, ya Eliseo lo está esperando. Eliseo en su espíritu ya le había sido revelado lo que este hombre había hecho. Y muchas veces nosotros no disfrutamos de la gracia del Señor, no disfrutamos de los milagros del Señor, porque asumimos una actitud como la de Gesi, ¿ya? Muchas veces ponemos nuestra mirada en cosas que no tienen un verdadero valor. Y muchas veces nos afanamos por estas cosas que no son valiosas y que parecen una bendición, pero finalmente traen maldición. Y si nosotros vemos el destino de Gesi, lamentablemente él sale con una lepra, sale de la presencia de Eliseo, dice la Escritura, blanco como la nieve, él y su descendencia, ¿ya? Entonces, algo que le iba a traer un pequeño beneficio, finalmente le trajo una gran maldición. Pero, ¿por qué algunos autores consideran que él representa a Satanás en un momento? Porque finalmente lo que hace es empañar el mensaje de la gracia. Si tú te das cuenta, a él ir y pedirle algo a Naamán era decirle, finalmente no fue gratis, finalmente sí tuviste que dar algo. Entonces, también la Escritura nos está mostrando que muchas veces Dios va a querer producir una obra en tu vida, ¿ya? Pero el enemigo va a distorsionar esto que Dios te quiere dar
de gracia. Esto inmerecido que Dios quiere hacer con nosotros. Pero si nosotros tomamos todo este acontecimiento y lo traemos al hoy, podríamos decir que la lepra representa lo que es el pecado en nuestras vidas, ¿no? Muchas veces nosotros somos como este Naamán, ¿cierto? Nos llenamos de vestiduras que reflejan grandeza, utilizamos cierto tipo de atuendos o máscaras para que las personas vean lo que nosotros queremos proyectar acerca de nosotros mismos. Creo que bajo una cosmovisión religiosa también muchas veces asumimos cierto tipo de posturas donde mostramos algo que realmente no somos. Entonces, si tú te das cuenta, muchas veces utilizamos estas máscaras para esconder la problemática real que hay en nuestra vida. Pero lo que este pasaje nos está demandando es vulnerabilidad, ¿ya? Lo que este pasaje nos está demandando es transparencia. Lo que este pasaje nos está demandando es apertura. Lo que este pasaje nos está pidiendo es pedir ayuda, disponernos en reconocer que hay ciertas debilidades en mi vida en las que yo necesito ser ayudado. La pregunta es ¿cómo? ¿Ya? Y por eso Dios ha puesto este deseo de hacer la plomada divina, ¿ya? Porque nos va a entregar algunas herramientas con las que nosotros podemos trabajar en nuestro propio corazón, en nuestro propio espíritu, pero también te va a entregar mucha riqueza para trabajar con otras personas. Pero creo que lo que más nos da autoridad para trabajar en ministerios de consejería es vivir primero un proceso personal, ¿ya? Y esto es lo que te ofrece la plomada divina, que tú puedas vivir un proceso personal. Y a través de este proceso tú puedas tomar autoridad para ayudar a otros, ¿ya? Entonces, todos nosotros tenemos debilidades. El peligro es cuando estas debilidades se convierten en pecados deliberados. ¿Me doy a entender? Creo que cada uno de nosotros puede tener diferentes luchas, diferentes situaciones de conflicto, pero no podemos naturalizarnos con estas cosas. Y muchas veces esto se convierte en mi lepra, algo que está allí, que está creciendo y que quizás comenzó como un pequeño pecado, pero que poco a poco se ha ido acrecentando y me ha ido llevando a otras cosas. Y finalmente el orgullo no me permite confesar. El orgullo no me permite pedir ayuda. Muchas veces creemos que la confesión va a traer deshonra, que la confesión va a traer vergüenza, que la confesión va a traer exposición, ¿no? Y creo que muchos de ustedes tienen razón en algo, y es que posiblemente ya has abierto tu corazón con alguien y la respuesta no fue lo que tú esperabas. Quizás algunos fueron expuestos, quizás algunos fueron humillados y finalmente te cerraste a la apertura de corazón porque dijiste definitivamente no puedo confiar en estas personas que me fallaron. Pero quiero decirte que no todos son así y que Dios va a poner personas sabias en tu camino que te puedan ayudar en cada uno de los procesos que tú estás enfrentando en este tiempo. Y quiero que vayamos rápidamente a Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Como les dije, ustedes tomen nota, yo lo puedo leer rápidamente. Dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Este pasaje nos entrega ciertas características en cuanto a la confesión, ¿ya? Dicen que debemos confesarnos los unos a los otros para que podamos orar los unos por los otros, pero finalmente dice para que sean sanados, ¿ya? Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos de la confesión? Poder recibir sanidad, ¿ya?
Y la sanidad va acompañada de la liberación. ¿Ya? ¿Por qué decimos que la sanidad va acompañada de la liberación? Porque Satanás es padre de mentira. Como padre de mentira, él toma autoridad en las áreas ocultas. Entonces, cada vez que hay un área oculta en mi vida, algo que no ha salido a la luz, está en tinieblas. Entonces, yo estoy llevando mi vida con ciertas áreas de tinieblas. ¿Qué pasa cuando yo abro mi corazón? ¿Qué pasa cuando yo lo expongo? ¿Qué pasa cuando yo lo saco a la luz? Ya el enemigo ya no tiene autoridad en esa área. Entonces yo empiezo a vivir un proceso de liberación. Por eso para mí la confesión no solo produce sanidad, sino que también produce libertad. Hay una frase que no recuerdo en este momento de quién es, pero me parece que la escuché del pastor Chelo. Quizás muchos de ustedes lo conocen, ¿ya? Pero si tú quieres ser perdonado por un pecado, confiésaselo solo a Dios. Pero si tú quieres ser libre de ese pecado, confiésaselo a un líder espiritual. Entonces yo creo que muchas veces nosotros podemos hacer una confesión frente a Dios para perdón de pecados, pero hay una confesión que trae libertad porque le resta autoridad al enemigo. O sea, lo que estaba en tinieblas ahora está en luz. Lo que estaba oculto ahora está en transparencia. Y quiero resaltar la última frase del texto que dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo. La pregunta es: ¿quién es el justo? Si la Biblia dice que no hay ninguno justo, ni siquiera uno. Pero la Biblia también nos dice que hemos sido justificados y lavados por su sangre. Pero en este contexto parece ser que la palabra justo hace referencia a una figura espiritual sobre tu vida. O sea, alguien que te pueda ofrecer cobertura, alguien que te pueda acompañar en tu proceso. Alguien está pidiendo que se repita la frase de Tío Chelo. Si quieres ser perdonado por un pecado, confiésaselo solo a Dios. Pero si quieres ser libre de este pecado, confiésaselo a un líder espiritual. Y ahora estoy tratando de sustentarlo en este pasaje a través de la oración del justo, que es poderosa y eficaz. Ya que nuestra confesión no debe ser horizontal. Nuestra confesión debe ser vertical, ¿ya? Muchas veces nosotros confesamos a amigos, lo hablamos con amigos porque de una otra manera nos da cierto tipo de confianza, pero no es lo mismo que confesarlo a una autoridad espiritual, ¿ya? Porque esta autoridad espiritual va a hacer un seguimiento contigo en cada uno de los procesos. La idea es que tú puedas tener un acompañamiento y puedas tener una cobertura en esta área en la que tú has abierto tu corazón, ¿ya? Por ejemplo, bueno, no tengo mucho tiempo para dar ejemplos, pero cuando alguien me confiesa un problema de pornografía y masturbación compulsiva, lógicamente tenemos que poner ciertos limitantes, ¿ya? La confesión ya le resta una autoridad al enemigo, pero ahora yo necesito enseñarle un nuevo sistema de conducta, porque él aprendió un sistema de conducta en su vida, ¿ya? Y esta ha sido la fuga. La fuga normalmente es un mitigante al dolor, ¿ya? Entonces, ¿qué debo yo atacar? ¿La adicción o el dolor? Porque mientras que el dolor esté presente, la fuga va a estar presente. ¿Me doy a entender? Entonces, nosotros como consejeros lo que buscamos es que la persona pueda restaurar su identidad. Porque en esa área es donde va a recibir sanidad y restauración para no necesitar la fuga, ¿ya? Esto como un pequeño ejemplo, pero a la vez yo tengo que enseñarle un nuevo sistema de conducta. Este nuevo sistema de conducta implica horarios, implica sistemas, cuáles eran los horarios en los que él era más atacado, cuáles eran los mecanismos que él utilizaba para pecar. Entonces tenemos que empezar a suspender internet, tenemos que empezar a suspender ciertas cosas para acompañarlo en su proceso. Entonces, normalmente esto tiene que hacer una persona que te pueda brindar una cobertura espiritual. Como les dije, la idea es que tú puedas, ojalá, buscar a alguien cercano que te ayude en el proceso, porque sé
que mientras que avancemos con la plomada tú te vas a identificar con muchas cosas, ¿ya? Y es posible que en algún momento abramos la oficina virtual para aquellos que quieran tener algunos tiempos de consejería, ¿ya? Lógicamente eso nos va a demandar mucho, pero la idea es poder ser de bendición más en estos tiempos que parece que tenemos un poco más de tiempo, ¿cierto? Vamos a Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuevamente nos encontramos con esta invitación a confesar. Y muchas veces nos enfocamos solo en las áreas de pecado, pero muchos de nosotros hemos sido víctimas del pecado. O sea, aquí no solo tenemos personas que pueden ser practicantes del pecado, sino que también tenemos personas que pudieron sufrir el abuso de un practicante del pecado, ¿ya? Entonces nosotros no solo confesamos lo que son las áreas de pecado, sino que también debemos confesar lo que son las áreas de dolor que hay en nuestra vida, ¿ya? Porque en estas áreas el enemigo también toma autoridad, ¿ya? Pues normalmente una herida crea una imagen distorsionada acerca de ti mismo, ¿ya? Y por eso la plomada divina nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mismos, ¿ya? No solo reconciliarte con Dios, no solo reconciliarte en tu relación con Él, sino que parte del proceso es reconciliarte contigo mismo, ¿ya? Porque hay áreas de tu vida que normalmente no aceptas, ¿ya? Hay áreas en las que te puedes sentir sucio, hay áreas en las que puedes sentir que no encuentras una plenitud en algunas de estas áreas. ¿Pero por qué? Porque hay una problemática de identidad. Entonces lo que buscamos a través de la plomada divina, en la medida que vayamos profundizando un poco más, es que nosotros podamos restaurar esa identidad que nos lleva a reconciliarnos con Dios, pero también nos lleva a reconciliarnos con nosotros mismos, ¿ya? Quiero que vayamos rápidamente a Mateo 3:6. Mateo 3:6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Está hablando del bautismo de Juan, ¿ya? Las personas venían, eran bautizadas, pero las personas para ser bautizadas confesaban, ¿ya? Y esto lo vemos en todo lo que es la formación o la gestación de lo que iba a ser la iglesia primitiva. Y nosotros vemos que uno de los requisitos para practicar el bautismo era la confesión, ¿ya? Es interesante que la gente creía, confesaba y se bautizaba. Hoy en día vemos que muchas veces nos demoramos muchísimo en bautizarnos porque no queremos dar ese paso, porque sentimos que si lo damos ya tenemos que comprometernos más con el Señor, ¿cierto? A veces estamos luchando con esto. Muchas veces luchamos con lo que es nuestra confesión, pero me bendice mucho que desde el comienzo ya se están dejando las cosas claras. La importancia de entrar con una actitud vulnerable frente a la presencia del Señor. Vamos a Hechos, capítulo 19, verso 18. Hechos, capítulo 19, verso 18. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Y aquí sí estamos con la iglesia primitiva en pleno. O sea, aquí sí estamos frente a la iglesia primitiva y sus comienzos. Y algo que vemos es que ellos creían, confesaban y daban cuenta de sus hechos. No sé cuántos alguna vez dijeron, mis cuentas las arreglo solo con el Señor. Pero vemos que la iglesia primitiva nos enseña un lindo requisito y es poder ser humildes, poder ser vulnerables, poder reconocer que hay áreas en nuestra vida en las que nosotros necesitamos rendir cuentas. Hoy en día muchas personas caminan solas y normalmente buscan ayuda cuando ya están viviendo las consecuencias del pecado. Y lamentablemente no buscamos ayuda en los procesos de lucha, ¿ya? Por esta misma lepra y este orgullo que nos corroe por dentro. Proverbios 28:3, este me gusta mucho, yo sé que a ustedes les va a gustar.
Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay muchas confesiones y tú como consejero te vas a dar cuenta de eso. Hay muchas confesiones o como líder espiritual, ¿ya? Hay muchas confesiones que apuntan simplemente a un desahogo, pero la persona no quiere dejar el pecado, ¿no? Lo que quiere es tranquilizar su conciencia. Normalmente nosotros vemos personas que tú le pones cierto tipo de límites y ellos no están dispuestos a asumir o a respetar esos límites. Lógicamente esto va a depender un poco del país donde te encuentres, porque dependiendo de donde te encuentres, hay ciertos países donde tú no vas a poder establecer los límites como consejero, sino que tienes que llevar a la persona a que él mismo establezca los límites que está dispuesto a asumir, si no te pueden denunciar. Esto para que lo tengas presente si algún día estás aconsejando en otro lugar, ¿ya? Pero la Biblia nos dice que el que encubre su pecado no prospera. Y viste que muchas veces nosotros sentimos que hay áreas en las que nos cuesta prosperar. Pero la Biblia te está dando la herramienta, te está diciendo confiesa, ¿ya? Y apártate. Y si te apartas, alcanzarás misericordia. Entonces, ¿cómo yo me aparto de aquellas áreas que a mí me afectan? Y no quiero que te enfoques solo en el pecado, ¿ya? Porque el enemigo es muy estratégico. De repente hay personas que luchan con la autocompasión, con el pobrecito de mí, yo no puedo, nadie me ama, todos me odian, y como dicen por ahí, mejor me como un gusanito, ¿cierto? Dios no te llamó a estar comiendo gusanos, amado, al menos que vayas a evangelizar a una tribu, ¿no? Pero algo que nosotros vemos es que nosotros debemos vivir un proceso, y este proceso requiere apertura. ¿Por qué es tan importante la apertura? Vamos a Salmos 32, ¿ya? Versículo del 3 al 5. Salmo 32 del verso 3 al 5 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, ¿ya? Entonces es interesante que David está reconociendo, ¿ya?, que mientras que él cayó, él percibió que aún físicamente él se vio afectado, ¿ya? Y quizás algunos de ustedes me podrían decir, sí, pero el verso dice, confesaré mis transgresiones a Jehová, ¿ya? Pero no se te olvide que esta es la confesión a la cual el profeta Natán lo está llevando en el templo. Así que Natán está ahí, lo está escuchando. O sea, hay un líder espiritual que está escuchando su confesión, porque él había sido confrontado. Entonces creo que la mejor manera de practicar la apertura es cuando viene por voluntad propia. Porque cuando viene por voluntad propia es porque tú quieres producir un cambio, tú quieres producir una transformación. Y algo que tú tienes que tener presente es que no es que ese secreto está bien guardado. Muchas veces el enemigo está esperando el momento correcto para exponerlo, porque cuando él lo expone, ahí sí verdaderamente te deja en vergüenza. Pero cuando eres tú quien lo confiesa, cuando eres tú quien se aparta y cuando eres tú quien vive un proceso, normalmente esta confesión es para restauración, para sanidad, para salvación, para liberación, ¿ya? Y como dice Marcos 4:22, no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, y tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Entonces, amado, no es que esto está bien escondidito por allí. En algún momento esto va a salir a la luz. No sé a cuántos ya les pasó, pero a mí también me ha pasado. Algunas cosas que tú crees que nunca iban a salir a la luz, pero sí salieron, sí se supieron. Y en el momento en que esto salió a la luz, normalmente el enemigo lo que quiere traer es destrucción. Pero cuando eres tú
quien confiesa y se aparta, lo que la Escritura dice que alcanzas la misericordia del Señor. Y aquí viene un proceso de restauración para tu vida, ¿ya? Finalmente, quiero que vayamos a Lucas 12:21, finalmente para terminar esta introducción que estamos usando, no para terminar la sesión, ¿ya? Lucas 12 del 1 al 3, ¿ya? En esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado en los aposentos se proclamará desde las azoteas. Entonces es interesante que el contexto en el que Jesús está entregando este consejo, ¿no?, de no mantener áreas ocultas, es en un contexto donde Él está acusando la religiosidad de los fariseos. No sean como ellos, no vivan como ellos, no muestren una falsa religiosidad, no muestren una falsa espiritualidad, no muestres como si llevaras un sistema de vida que realmente no vives, ¿ya? No adoptes este sistema de conducta. Tengo un amigo que es uno de los grandes maestros que admiro mucho, él se llama Daniel Rebolledo, y él dice que el peor demonio que ha entrado dentro de la iglesia es la religiosidad, porque no te permite ser quien verdaderamente tú eres. Y creo que una de las cosas en las que muchas veces nosotros nos vemos afectados por la religiosidad es que la religiosidad nos añade yugos. Algo con lo que Dios me ha estado confrontando mucho este tiempo, y creo que esto nos está pasando a todos. Estábamos muy acostumbrados a hacer cosas para Dios. En mi caso personal se me cayeron muchas de las invitaciones. Ahora empezaron a llegar solo invitaciones virtuales, ¿cierto? Pero yo estaba muy acostumbrado a moverme para el Señor. Y este ha sido un tiempo de estar quieto. Y es interesante que cuando Marta está afanada tratando de servir al Señor y María está ahí a sus pies, Jesús la confronta y le dice: oye, Marta, afanada estás con todos estos quehaceres, pero ella ha escogido la buena parte, ¿cierto? Y Marta como que quiso decirle a Jesús: oye, pues regáñala, mira, ella está ahí sin hacer nada y yo estoy acá. Y la verdad es que para Jesús, en su cosmovisión, María estaba haciendo lo que verdaderamente importaba, y era llenarnos de Él. Entonces yo creo que este tiempo del COVID-19 nos está dando la oportunidad de llenarnos verdaderamente del Señor. Este es un tiempo no solo para hacer, sino que es un tiempo para estar. Y en este estar, descubrir qué es lo que tenemos que hacer. Es interesante que, bueno, esto es la primera vez que yo hago un seminario virtual, ¿ya? Y nos llegaron creo que más de 200 solicitudes. Nosotros habíamos pensado en unos 30 o 50. Y lamentablemente se nos acabaron las conexiones por Zoom, porque lo teníamos para 100 personas. Pero de lo que me doy cuenta es que no es lo mismo cuando tú haces cosas por hacer a cuando estás en la presencia de Dios y le preguntas qué hacer. Entonces me doy cuenta que Dios quería este tiempo para cada uno de nosotros. Y utilizando esta introducción que nos llama a la vulnerabilidad, ¿ya? Utilizando esta introducción que nos llama a la humildad, ahora sí vamos a meternos un poco más ya en lo que es la plomada divina. Detrás mío se van a estar proyectando algunas imágenes. No se preocupen si de repente no logran leer claramente lo que dice ahí, porque yo se los voy a mencionar, ¿ya? Pero ¿cuántos saben lo que es una plomada? Algunos, ¿cierto? Sabemos que la plomada es un instrumento de medición. Como ustedes pueden ver ahí en el dibujo, hay un plomo,
¿ya? Este plomo lo sujeta una cuerda y en la parte de arriba de la cuerda hay un pedacito de madera comúnmente o de plomo también que tiene la misma distancia o el mismo gruesor que tiene el plomo que está abajo, y esto lo que hace es que denuncia y advierte cuando un muro está torcido, ¿ya? Esta es la función de la plomada en la construcción: denunciar o advertir cuando un muro está torcido. Y cuando este plomo indica que este muro está torcido, ¿qué es lo correcto de hacer? ¿Ya? Lo correcto es tumbar el muro y volverlo a hacer. Pero esto que implica tiempo, implica dinero, implica recursos. Entonces normalmente en vez de tumbarlo, ¿qué hacemos? Yo sé que no me pueden hablar, pero normalmente lo que hacemos es recubrirlo, ¿ya? Acá en Chile se le dice estuco, revoque, no sé si se me entiende, si se me entiende me hacen una ceñita, porque sé que hay gente de Colombia, de México, de Estados Unidos y de diferentes lugares que nos están viendo, pero normalmente lo que hacemos es recubrirlo. ¿Para qué? Para esconder la falla. Y muchas veces eso es lo que hacemos en nuestra propia vida. Sabemos que hay algunas áreas que no están bien y lo que hacemos es recubrirlas con lodo suelto, poner máscaras, ya reflejar lo que nosotros queremos que la gente vea. Pero lo que la palabra nos va a indicar a través de este seminario es que la plomada denuncia y advierte aquellas cosas que están torcidas, que necesitan ser sacadas de tu vida, y que si tú no sacas esto, en algún momento vendrán los temblores, en algún momento vendrán los terremotos, en algún momento vendrán las fuertes lluvias. Y yo sé que cuando hablo de terremotos los chilenos me entienden muy bien, ¿ya? Porque cuando vivimos el terremoto del 2010, 2010, algunos edificios cayeron. Y cuando se hicieron los estudios de la densidad del hierro, se descubrió que muchos de estos no habían cumplido con las características que te demanda la ingeniería aquí en Chile, ¿ya? Entonces nosotros pudimos ver cómo estas cosas salieron a la luz, ¿ya? Entonces nosotros tenemos esta facilidad de que hoy Dios nos está dando la oportunidad de nosotros traer a la luz, ¿ya? Entonces cuando hablamos de la plomada, hablamos de un instrumento de medición, de corrección, que denuncia y advierte, ¿ya? Y quiero que vayamos a Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Creo que todos hemos luchado en algún momento con este pasaje. Y una de las frases típicas ha sido: sí, pero es que Jesús era Jesús. Pero la Biblia nos está haciendo un llamado. Y el llamado es caminar por alcanzar esta estatura, por alcanzar esta unidad de fe, este conocimiento del Hijo de Dios, que nos llevará a un varón perfecto. O sea, nuestro crecimiento está ligado a la persona de Cristo, ¿ya? Entonces, para nosotros en este seminario, la plomada va a representar a la persona de Jesús. Entonces, como decíamos, un plomo puede tener inclinaciones, ¿ya? Normalmente, después lo vamos a ver, estas inclinaciones son hacia el rechazo, ¿ya? O hacia la rebelión. Después vamos a profundizar esto. Ahora te estoy dando como un concepto para que entendamos el sistema del plomo, ¿ya? Entonces, si yo tengo una medida que la Biblia me entrega, y esta medida es la persona de Jesús, y me está diciendo que yo tengo que alcanzar esta rectitud en Jesús. Entonces, si en mi vida hay cosas que están torcidas, ¿qué necesito yo para enderezarlas? Si hay una vara que está torcida, ¿cómo hago para darme cuenta de dónde están las cosas torcidas?
tengo que poner una vara recta al lado, ¿cierto? Y aquí en Chile trabajamos mucho con la madera y la madera te permite corregir algunas de estas imperfecciones, ¿ya? Pero nuestra vara de medida, nuestro estándar va a ser la persona de Jesús, porque muchas veces nuestro plomo puede tener inclinaciones hacia el rechazo o hacia la rebelión. Normalmente las etapas de rechazo las vivimos un poco más en nuestra infancia, ¿ya? Ahí sentimos dolor, nuestra identidad es marcada. Los psicólogos comentan que la identidad de un niño se forja más fuertemente entre los 0 a 7 años, ¿ya? Y yo te quiero preguntar, ¿cuál es la etapa de tu vida que tú menos recuerdas? ¿Cuáles fueron las cosas que llegaron a tu vida en esa etapa? ¿Cuáles fueron las palabras de bendición o de maldición que se declararon sobre ti en este tiempo? Entonces, algo que es interesante es que Dios quiere corregir cada una de estas áreas en nosotros. Y para eso Él nos da un estándar, nos da una vara de medida, y este estándar es la persona de Jesús, no para evaluarte o examinarte de forma, ¿cómo podríamos decirlo? Como un supervisor que está evaluando a una persona, no, sino que lo que Él quiere es corregir áreas en nosotros a través del vínculo del amor, ¿ya? Entonces, si nuestro estándar es Jesús y Jesús murió por amor, Él quiere producir una obra de restauración, una obra de corrección, una obra de revelación a través de su amor para cada uno de nosotros. Y la pregunta es entonces, ¿para qué necesitamos la plomada? ¿Ya? Vamos a Isaías 53:6. Perdón, corrijo la pregunta, ¿por qué necesitamos la plomada? Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ya? Es interesante que todos en algún momento nos salimos de este eje, o sea, todos en algún momento nos salimos de este estándar de rectitud, ¿ya? En algún momento nos desviamos, ya sea al rechazo, ya sea a la rebelión, ¿ya? Pero dice que a través de Jesús, Él cargó el pecado de todos nosotros. Entonces, lo que buscamos a través de la plomada, y en la medida que vayamos profundizando en el seminario, usted se va a ir dando cuenta de más cosas, pero lo que buscamos a través de la plomada es que tú logres volver al eje, logres volver al centro, eso que Dios ha trazado y que ha medido para ti, ¿ya? Quiero que vayamos a Proverbios 21:2. Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Entonces, muchas veces nosotros creemos llevar una vida de rectitud, pero cuando ponemos el plomo de Dios sobre nosotros, ¿ya? Nos denuncia que hay ciertas inclinaciones, que hay ciertas áreas que necesitan ser corregidas. Entonces, lo que el plomo hace es que nos muestra algunas de las raíces que hay en nuestra vida, ¿ya? Y que han sido producto o fruto de la maldad, ya sea por heridas, ¿ya? O por pecados que en algún momento practiqué. Y normalmente estas raíces me pueden llevar a la incredulidad o al orgullo, ¿ya? Y más adelante vamos a ver que tanto la incredulidad como el orgullo son los fundamentos del muro de rechazo y del muro de rebelión. Pero toda alternativa que el mundo te ofrece fuera de los caminos del Señor es una alternativa de muerte. Y muchas veces nosotros somos como estas ovejas que caminan rumbo al matadero pensando que van en busca de una bendición,
y estamos yendo en realidad por un camino, por una senda de muerte. Entonces lo que buscamos con la plomada es que la plomada te devuelva nuevamente al camino, ¿ya? Y esto también podemos verlo ejemplificado en la persona de Jesús, cuando Jesús dice, mi yugo es liviano y ligera es mi carga. Esto no te lo está diciendo solo el Salvador, esto te lo está diciendo un carpintero. Cuando Jesús te está diciendo que su yugo es liviano y ligera es su carga, Él te lo está diciendo con conocimiento de causa, o sea, Él sabía cómo se hacía un yugo. Normalmente estos yugos se hacían para 2 bueyes. Hoy en día, cuando tú compras un yugo, se compra un yugo estándar. Pero en estos tiempos, cuando tú adquirías un yugo, primero se le sacaban las medidas a los bueyes. No solo a un buey, sino a los 2, ¿ya? Porque las medidas de los 2 bueyes no coincidían entre sí. Y si el yugo era estándar, iba a maltratar más al buey, ¿ya? Entonces, cuando Jesús te está diciendo, ¿ya? Mi yugo es liviano y ligera es mi carga, lo que Él te está diciendo es, yo sé el yugo que tú puedes llevar, ¿me entiendes? Yo sé cómo se diseña para ti. Y es interesante que lo está diciendo un carpintero. Y normalmente hay un buey viejo, que es el buey guía, y hay un buey joven, que es el que tiene que aprender. Y cuando el buey joven se aparta, esto le causa dolor, ¿ya? ¿Y qué hace el buey guía? Lo jala fuerte y lo trae nuevamente a la senda. Entonces nosotros debemos dejar que Jesús sea nuestro buey guía, que nos lleve nuevamente a donde tiene que estar nuestro plomo. Entonces cada vez que tú te inclinas en una dirección diferente, ¿ya? Al eje, tú vas a sentir dolor. Cada vez que tú te sales de lo que Dios dice de ti, de cómo Él te diseñó, de lo que Él creó, tú vas a sentir dolor, ¿ya? Y sabemos que la Tierra tiene una fuerza de gravedad y así funciona el plomo. O sea, esta fuerza de gravedad es lo que lo atrae y nos da esa muestra de rectitud. Pero para nosotros socialmente, en nuestro sistema social, la fuerza de gravedad es el amor. O sea, lo que nos va a llevar al vínculo perfecto para estar donde tenemos que estar es el amor. Y quiero que vayamos a Colosenses 3:14. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, sin amor, nosotros somos como una tierra sin gravedad. O sea, oscilamos, orbitamos, estamos perdidos. Pero cuando nosotros encontramos el verdadero amor, el amor de Jesús, este amor que afirma nuestra identidad, nosotros no nos vemos en la necesidad de buscar llenar nuestros vacíos en otras cosas, ¿ya? Entonces, comúnmente nosotros vivimos algunas etapas de rechazo en nuestra infancia y a causa de ese rechazo, comúnmente en la adolescencia experimentamos lo que es la rebelión. A algunas personas les funciona más el rechazo, a otras personas les funciona más la rebelión. Y dependiendo del funcionamiento de cada una de estas cosas, es el lugar donde ellos se quedan, ¿ya? Pero cuando tú encuentras el vínculo perfecto del amor, tú no te ves en la necesidad de buscar estas fugas para llenar tus vacíos. Pero necesitamos sanar aquellas áreas de rechazo que nos empezaron a afectar desde nuestras etapas primarias, aún aquellas que nos recordamos. Y para esto necesitamos una revelación de parte del Señor. Entonces, como decíamos en el pasaje de Efesios, ¿se acuerdan que leíamos Efesios 4:13? Ahora quiero leer desde el versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la demanda no es solo llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, sino que Dios quiere que nosotros pasemos por un proceso para la obra del ministerio. Entonces, servir en el ministerio también me demanda vivir un proceso de restauración. No sé si te has dado cuenta, pero parece que personas heridas causan heridas también en otras personas.
Personas con dolor causan dolor en otras personas, pero cuando un líder tiene una identidad sana, normalmente proyecta a sus liderados. Y algo que nosotros buscamos a través de la plomada divina es proyectar a las personas en sus vidas. Y de esto se trata la plomada, que nosotros podamos seguir siendo más como Jesús. El creador de la plomada divina se llama Bruce Thompson, ¿ya? Bruce Thompson, él recibe su llamado o una revelación de la plomada divina a través de un paciente psiquiátrico con el que él estaba trabajando. Este hombre tenía 40 años, pero presentaba la conducta de un niño de 4 años. Y en este proceso él se empezó a quejar con Dios y él le decía, Dios, ¿para qué trato a esta persona en la que yo no veo ningún tipo de crecimiento? Y él cuenta que Dios le contestó, tú me pediste que querías conocer mi corazón. Muchas veces yo me siento así con muchos de los cristianos, con muchos de los creyentes que llevan muchos años en la iglesia, llevan muchos años sirviendo en el ministerio, pero se siguen comportando como niños, ¿ya? No maduran, no crecen, se ofenden por cualquier cosa. Y mucho de esto tiene que ver o está vinculado cuando hay áreas que no han sido sanadas, que no han sido restauradas, ciclos que no han sido cerrados en nuestra vida, ¿ya? Entonces quiero mencionar dos cositas rápidamente, ¿ya? Aquí vemos a una persona con una armadura, ¿cierto? Quizás nos refleja una persona que está cubriéndose o preparándose para algo. Y esto está muy ligado a la personalidad derrotista, ¿ya? Normalmente la persona que es derrotista o que lucha con estas áreas es porque está esperando que tú le falles, ¿ya? Y a él le cuesta mucho pensar en preguntas como ¿quién soy yo?, ¿ya? Y por otro lado, tenemos a una persona con un arco y una flecha. Esta está más ligada a la personalidad crítica, ¿ya? Esta persona está dispuesta a atacar. Esta persona, aunque se ve un poco pasiva, ¿ya? Si tú la atacas, ella está dispuesta a atacarte. Ahora, si nosotros ponemos a estas dos personas juntas, ¿qué puede percibir usted? Si te das cuenta, puede ser una relación funcional, entre comillas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos una persona que está dispuesta a recibir ataques y tenemos a otro que está dispuesto a atacar. Si tú te das cuenta, los dos tienen conflictos no resueltos en su vida, pero pueden encajar. Y tenemos muchos matrimonios que funcionan así, ¿ya? Pero ¿será que este es el propósito de Dios o Dios nos quiere llevar a otro tipo de funcionamiento? Entonces, quiero que vayamos a Mateo 22, del 37 al 39. Mateo 22, del 37 al 39 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, algo que nosotros vemos es que Jesús resume la ley en dos cosas, ¿ya? Lo primero, amar a Dios, y lo segundo, amar al prójimo. Y si tú te das cuenta, Él está resumiendo los mandamientos en dos cosas, y las dos están fundamentadas en el amor. El aprender a amar a Dios es lo que te va a llevar a aprender a amar a otras personas. Entonces, si nosotros no podemos entender lo que es el amor de Dios por nosotros, nos va a ser muy difícil amar a otras personas. Entonces, solo las voy a mencionar por un tema de tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Okay. Nos quedan 5 minutitos, ¿ya? Entonces hay algunas cositas que voy a hacer mención porque no estamos llegando al punto que quería llegar hoy, a pesar de que he venido corriendo.
Pero como les dije, son clases que las damos entre 3 a 5 horas diarias y nosotros las estamos viendo quizás en 1 hora 15, 1 hora 20, vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo, ¿ya? Pero vamos a mencionar algunas preguntas que son preguntas de identidad, ¿ya? Cada una de estas preguntas tiene una ciencia que trata de darle respuesta. Déjame ahora esto tú. La primera, ¿ya?, es cómo sé lo que sé. Y quiero que reflexiones rápidamente cómo sabes lo que sabes. De dónde viene toda esa información que tú tienes en tu mente, toda esa información que tú tienes en tu corazón, y cuánto de esta información ha venido de parte de Dios, ¿ya? La ciencia que trata de dar respuesta a esta pregunta es la epistemología y se encarga del estudio de los fundamentos. Entonces, algo que nosotros debemos analizar o reflexionar, ¿ya?, en las diferentes etapas de nuestra vida, cuánto nosotros hemos recibido verdaderamente de Dios y de todo eso que yo sé, ¿ya?, que no viene del Señor y cuánto esto afectó mi cosmovisión de vida, ¿ya? Porque muchas veces nuestra cosmovisión de vida se ha visto afectada por lo que yo sé. Vamos rápidamente a Juan 16:13. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Dios está dispuesto a revelarte su verdad. Él está dispuesto a mostrarte en aquellas áreas por las que tú fuiste afectado a través de una mentira, ¿ya? Mentiras como eres un tonto, no sirves para nada, eres un bueno para nada, cosas que fueron estigmatizando o pretendieron estigmatizar nuestra vida, y ahora Dios está dispuesto a mostrarte su verdad. La segunda pregunta es: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y muchas veces nosotros tratamos de responder esta pregunta en base a lo que hacemos. Soy médico, soy ingeniero, soy doctor, ¿no? O soy tal cosa. Pero la ciencia que trata de dar respuesta a esta pregunta es la ontología, ¿ya? Viene del griego ontos y lo que busca o pretende responder, ¿ya?, es el estudio del ser, ¿ya? Logía es estudio, onto es ser, ¿ya? Y quiero que vayamos a la siguiente diapositiva. Hay un pasaje en Éxodo capítulo 3, ¿ya? Y quiero que leamos el versículo 11. Ustedes pongan la cita desde el versículo 3 al 12, ¿ya? Pero vamos a leer solo el verso 11 por tiempo, después ustedes la pueden profundizar. Dice: entonces Moisés le respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a Israel? Y Dios le responde: ve, porque yo estaré contigo. Entonces, si tú te das cuenta, muchas veces no saber quiénes somos, ¿ya?, nos inhabilita en el propósito de Dios para nuestras vidas, porque creemos que no somos capaces, que no somos suficientes, que no somos merecedores, pero Dios nos quiere devolver su identidad porque el yo soy va contigo. Él está dispuesto a acompañarte, Él está dispuesto a llevarte. Y quiero que vayamos rápidamente a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2 dice: mirad cuál gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no lo conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando se les manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios. Yo sé que esto tú lo sabías, ¿ya? Pero en lo que te quiero invitar, ¿ya?, en este punto, es que no es solo el hecho de saber quién eres, sino en realidad si vives o no como hijo.
Porque muchas veces en el knowledge, o sea, en el conocimiento, sabemos que somos hijos, pero en lo vivencial nos cuesta vivir o sentir que verdaderamente somos hijos. Y esto se recupera volviendo al eje, volviendo al centro, aceptando la conducta de Jesús, que fue una conducta que nos modeló como hijos. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amados, en este tiempo Jesús te quiere revelar, ¿ya? ¿Cuál es el camino? Él te quiere revelar su verdad acerca de ti y acerca de Él. Él te quiere llevar a la vida, ¿ya? Y Él es quien te va a llevar al Padre porque Él es su Hijo. Y Él está dispuesto a revelarte el corazón del Padre, pero también el carácter del Hijo. Muchas veces se nos habla de la paternidad de Dios, pero se nos olvida que necesitamos aprender a ser hijos. Vamos a la siguiente diapositiva. Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes ha trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ya? Entonces, su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Y por su gracia somos lo que somos. Pero no, este no es un versículo conformista. Porque viste que muchas veces uno dice lo que me tocó. Pero en realidad es descubrir lo que yo soy en Dios. Por su gracia. O sea, dejar de verme como muchas veces me he visto y empezar a verme como Dios me ve. Siguiente diapositiva, vamos a la tercera pregunta. ¿De dónde vengo y para dónde voy? Aquí vemos que hay muchas corrientes que tratan de dar respuesta a esta pregunta, de dónde vengo, para dónde voy. Vamos a encontrar corrientes humanistas de diferentes perspectivas, teologías o sistemas de pensamiento, como las teorías del Big Bang, la evolución y algunas otras por allí, ¿ya? Pero la ciencia que trata de darle respuesta a esta pregunta, al de dónde vengo y para dónde voy, es la teleología, que viene de la palabra griega telos, y es el estudio de las causas finales, ¿ya? Y es muy importante saber de dónde venimos porque nos da identidad, ¿ya? Y para dónde vamos porque nos da propósito. Entonces, vamos a Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya. O sea, ya esto nos da un inicio, una identidad. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Para qué? Para buenas obras. Amado, los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. No todo lo que nosotros hemos vivido hace parte del propósito de Dios, pero sí lo que tú has vivido, Dios lo puede usar para su gloria. Y dice que Él preparó estas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, nosotros debemos descubrir cuáles son los caminos en los que nosotros debemos de andar, ¿ya? Entonces, este versículo nos está dando un origen, nos está dando un propósito y nos está dando un destino. Y finalmente, la cuarta pregunta es, ¿qué tiene valor para mí? ¿Qué tiene valor para mí? Y yo creo que hoy en día hay muchas cosas a las que nosotros le hemos dado un lugar que no le corresponde. Hay muchas cosas a las que nosotros le hemos puesto un valor. Y la ciencia que trata de dar respuesta a esta pregunta es la axiología, ¿ya? Axiología, que viene del griego axil, y es el estudio de los valores. Estudia todo lo central a la vida, ¿ya? Pero como dice Jeremías 17, versículos 9 y 10, Jeremías 17, versos 9 y 10 dice,
engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Muchas veces nosotros le damos valor a cosas que verdaderamente no tienen valor, ¿ya? Entonces, aquellas cosas en las que nosotros debemos poner nuestro valor es aquellas cosas a las que Dios les ha dado un verdadero valor. Y quiero que vayamos rápidamente, ¿ya?, a Marcos capítulo 10, o escriban la cita, yo lo voy a parafrasear porque ya no tenemos tiempo. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 25. Yo voy a avanzar otro poquitito. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Y los que no están bien se pueden ir a acostar, no se preocupen que ahí queda grabado, ¿ya? Pero quiero tratar de llegar a la meta que nos habíamos trazado para hoy, ¿ya? Entonces, aquí nos encontramos en este pasaje de Marcos 10, del 17 al 25, nos encontramos con la parábola del joven rico, ¿ya? Sabemos que él le hace una pregunta a Jesús, ¿qué puedo hacer? Y él le dice, mira, ama a tu padre, vive los mandamientos. Y él dice, todo esto yo lo he hecho desde mi juventud. O sea, nosotros no estamos hablando de un mal chico, estamos hablando de una persona que vivía muchos principios, ¿ya? Pero luego toca a Jesús un área que sabía que tenía un valor por encima, ¿ya?, de lo que era Dios o lo que Dios representaba para él. Y él le dice, ok, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. El contexto griego en que se encuentra esta palabra es el mismo contexto que él utiliza para el llamamiento para sus discípulos. O sea, nosotros estamos frente a una persona que tuvo la posibilidad, ¿ya?, de estar entre estas personas. Pero Jesús lo tenía claro, sabía que en su vida había algo que era más valioso. En el caso de este joven, ya, era el dinero. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene valor para ti? ¿Qué es eso que tú no estás dispuesto a entregar? Amado, ¿qué es mejor? ¿Tener las bendiciones o el Dios de las bendiciones? Porque muchas veces dejamos de lado al Dios de las bendiciones por ir en busca de algunas bendiciones que en realidad no son bendición, ¿ya? Vamos a la siguiente diapositiva. Y esto podríamos mencionarlo ya como la axiología de Israel. Israel lamentablemente entra en un sistema en que ellos le empiezan a dar valor a otras cosas que finalmente los apartaban del propósito de Dios, ¿ya? Y esto los llevó a caer en un contexto de idolatría. Entonces, cuando hablamos de la ideología de Israel, hablamos de las cosas en las que ellos han puesto su valor, las cosas en las que ellos han puesto su identidad. Entonces, es importante que nosotros meditemos en qué áreas nosotros hemos puesto nuestro valor, en qué áreas nosotros hemos puesto nuestra identidad y qué áreas está ocupando que no deja que Dios ocupe ese lugar en nuestras vidas. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a entrar en lo que es la visión de Amós, ¿ya? Y la visión de Amós parte con una revelación que tiene este doctor Bruce Thompson conectada a este ejemplo que yo les contaba, ¿ya? Bruce Thompson se conoce con Loren Cunningham. Loren Cunningham es el fundador de Juventud con una Misión, la entidad con la que yo trabajo, ¿ya? Loren le lanza una propuesta para que él venga a abrir los ministerios de consejería en Conan, Hawái, en la Universidad de las Naciones. Él acepta esta propuesta. Para resumir el tiempo, él estaba con una clínica muy exitosa que había abierto en Nueva Zelanda. Esta clínica era una clínica de restauración integral del ser. Ellos trabajaban la consejería y la restauración de las personas de forma integral, espíritu, alma y cuerpo, y por eso él recibe esta invitación de parte de Loren Cunningham. Él acepta la invitación, pero en los años en los que ellos llegan a Conan, era una época donde había muchos hippies, ¿no? Y muchas de las personas que venían a consejería venían de estos contextos de libertad de pensamiento. Y algo que él trata de ejemplificar, ¿ya?, a esta persona
es como muchas veces nosotros tenemos un propósito de vida, pero nos vamos desviando de ese propósito, sea a derecha o izquierda, ¿ya? Y finalmente nos alejamos de lo que Dios había trazado para nuestras vidas, y para recuperar quien verdaderamente somos, necesitamos volver al eje. O sea, necesitamos al buey guía, y ese buey guía es Jesucristo. ¿Mm? Entonces quiero que vayamos a Amós, capítulo 7, Amós capítulo 7, del versículo 7 al 9, y quiero que tengan muy presente este versículo porque es el versículo que él recibe como revelación de lo que es la plomada divina. Podríamos decir que este es el sustento bíblico de lo que es la plomada divina y por qué se crea este seminario, ¿ya? Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano tenía una plomada de albañil. Entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Una plomada de albañil. Y el Señor me dijo: he aquí yo pongo la plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Yo creo que ya mencionamos lo que era una plomada, ¿ya? Pero esta es la visión que Dios le está mostrando a Amós. Él le muestra un muro y le está mostrando una plomada, y él dice que él va a poner la plomada ya sobre su pueblo. Si te das cuenta, el pueblo está viviendo una etapa de mucha corrupción. Esta es una etapa en la que el pueblo se encontraba muy lejos de Dios. Y lo que él está diciendo es que él va a denunciar ya aquellas cosas que no están bien en medio de la nación. Aquí tú te vas a encontrar en un contexto histórico donde había mucha idolatría, había mucha prostitución, había mucha injusticia social, que es uno de los grandes causales por los que se vienen los juicios después de parte del Señor, ¿ya? Y en medio de todo este contexto, él llama a Amós, ¿ya? Quiero que vayamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Pero él utiliza esta expresión de la plomada para mostrarnos cómo él quiere hacer la corrección. Entonces te pregunto, ¿qué pasaría si esta plomada no es puesta sobre un muro, sino que es puesta sobre tu corazón? ¿Qué denunciaría ese plomo? ¿Hay algo que te pudiese avergonzar? ¿Hay algo que te pudiese doler, que no quisieras que alguien supiera? ¿Hay algo que ese plomo denunciaría que necesitas procesar? ¿Ya? Entonces lo que vemos es que el plomo no solo denuncia y advierte, sino que lo que el plomo hace es traer la corrección necesaria para que tu edificación quede de forma correcta. Entonces, lo que Dios está buscando no es solo denunciar las cosas que están mal en medio de la nación, sino que lo que Dios quiere es hacer la corrección necesaria para que el pueblo se vuelva a Él. Algo que vemos es que Amós no era profeta. Es interesante que él llame a Amós no siendo profeta, porque Amós era un pastor de bueyes, ¿ya? Y era boyero, o sea, recogedor de higos. Y de ahí lo llama Dios. Y es interesante que uno de los motivos por los que Dios lo llama es porque el pueblo profético estaba tan corrompido que Dios tuvo que buscar personas temerosas de él. Y esto lo vemos en Amós 7:14. Amós 7:14 dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. O sea, Dios se está levantando a una persona para denunciar aquellas cosas que el pueblo está enfrentando, aquellas cosas que el pueblo está viviendo. Y a veces Dios pone estos profetas en nuestra vida. A veces Dios pone estas personas en nuestra vida que te dicen: este es el tiempo. Y yo no sé si yo soy ahora ese profeta que te está diciendo: este es el tiempo, ¿me entiendes? Pero sí sé que si Dios te trajo en esta noche a este lugar, si Dios creó un coronavirus para que tú hoy pudieras estar haciendo este seminario, es porque Él sí tiene un propósito con algo especial que Él quiere hacer contigo. Entonces quiero que vayamos rápidamente. Bueno, el versículo 15 del capítulo 7 dice:
Jehová me tomó de atrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo. ¿Ya? Como les dije, en este contexto, el pueblo estaba muy descarriado. Lamentablemente ellos estaban cometiendo una injusticia social fuerte. Esto lo vas a ver en Amós capítulo 8, del versículo 4 al 6. Ellos estaban explotando a las personas, te repito la cita, en el 8, del 4 al 6, para que ustedes tengan las notas, ¿ya? Pero ellos estaban explotando a las personas, estaban practicando la idolatría, se ejercía la prostitución, los profetas estaban corrompidos, normalmente profetizaban las cosas que las personas querían escuchar, ¿ya? Y es muy duro cuando un profeta se corrompe, porque cuando el profeta se corrompe, se está apagando la voz de Dios en medio del pueblo, o sea, se está entregando un mensaje distorsionado. Entonces, por eso es tan importante para Dios levantar personas temerosas de Él, ¿ya? Pero ya para que vayamos concluyendo, quiero que vayamos al capítulo 5, del versículo 21 al 23, ¿ya? Del versículo 21 al 23, capítulo 5, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciere vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. O sea, vemos a un Dios molesto, vemos a un Dios que le está diciendo, hay algunas cosas aquí que ya no tienen vuelta atrás. Porque ¿qué pasaba? La gente pecaba y decía, bueno, vamos y ofrezcamos sacrificios. La gente pecaba y bueno, vamos y cantemos alabanza. ¿Me entiendes? Pero Dios le está diciendo, no, ya yo no voy a escuchar estas cosas. Es tiempo de producir un cambio. Y yo creo que a través del sacrificio en la cruz, nosotros contamos con una corrección en amor, ¿ya? Lamentablemente el pueblo se había desviado en gran manera, pero Dios suelta el plomo, suelta la expresión de amor y lo hace a través de la persona de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de la plomada a través de la persona de Jesús, es que Jesús nos ha dado la posibilidad ya de restaurar nuestra identidad, nuestro carácter, para asemejarnos más a la persona de Jesús y llegar a ser quien Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de reunirnos por esta aplicación y los que nos están oyendo en las redes sociales. Gracias de verdad. Queremos alabarte, queremos darte gloria y quiero hacer memoria de aquellas cosas en las que nosotros necesitamos ser vulnerables en este tiempo. No solo trae revelación de cuáles son esas áreas, sino que también muestra las personas correctas con las que nosotros debemos tener esta apertura. Guíanos en medio de este proceso, porque no queremos seguir caminando de la misma manera. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gente linda, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana a la misma hora, ¿cierto? Recuerden que empezamos a las 8, pero hay que estar un poquito antes para darle a aceptar, porque algunas personas compartieron el link con otras, ¿ya? Y se acuerdan que nosotros dijimos que no se podía compartir el link porque teníamos 100 personas justas. Entonces nosotros solo estamos aceptando o autorizándole la entrada al video a los que verdaderamente se inscribieron, ¿ya? En cuanto a Zoom, ¿ya? Pero por las redes sociales ustedes le pueden dar nuestro Facebook, nuestro Instagram y nos pueden seguir también en el seminario. La idea es que no se pierdan ninguna de las clases porque son secuenciales. Ustedes se van a dar cuenta que mantienen una secuencia, ¿ya? Pero realmente gracias por su participación. Hay muchas caras que conozco y estoy muy contento de haberlos visto. Y a los que no, también me trae mucha alegría. Que Dios les bendiga. Les amo mucho. Dios te bendiga.
Bueno, muchísimas gracias a todos por haberse conectado y sí, vieron que está muy bueno el seminario, ¿verdad que sí? Entonces pedirles que por favor a todos los que hoy se han conectado por esta aplicación de Zoom, que no, como dijo Dionisio, no lo estén compartiendo en su WhatsApp, en sus grupos, para que mañana se enganchen porque está muy bueno. Entonces pedirles que por favor, pedirles que lo guarden para ustedes, animen a las otras personas que puedan, como decía Dionisio, mirarlo a través de las redes sociales. El día de mañana, si pueden estar a partir de las 7:30 de la noche para empezar ya a ingresar al seminario, y mañana yo les voy a estar enviando nuevamente al correo electrónico un link nuevo para la reproducción de mañana. ¿Ya? Esto es un anuncio para los que nos están siguiendo por Zoom. Para la gente de Instagram, mañana nos pueden seguir. Recuerden ingresar unos minutitos antes, vamos a comenzar con el video en vivo. Y para la gente de Facebook, nos pueden seguir y mirarlo desde allí. ¿Ya? Que el Señor les bendiga, que descansen. ¿Yo puedo hacer una pregunta rapidita? Dígame. Sí, un ejemplo, la persona que ya ha hecho algún curso en JCUN, en este seminario tiene algunos diplomas, alguna cosa así para, o no, Mira, para tener... nosotros tenemos, dentro de la Universidad de las Naciones, obviamente nosotros damos acreditación y certificados, ¿ya? Pero este seminario no tiene ninguna acreditación porque es un seminario que lo estamos dando online de forma gratuita y no lo hacemos a las personas que reciben certificación. Es cuando es una forma presencial. En este caso no lo estamos haciendo, ¿ya? Bueno, saludamos a la gente que nos está viendo desde Chile, Argentina, México, Jordania, España, Puerto Rico, Estados Unidos. Posiblemente me esté olvidando de algún país, pero desde muchos lados nos están mirando. Sí, Bolivia, ¿ya? Así que mañana les esperamos. Dios les bendiga. Vuelo. Todo a ver. Ya, detener